Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Lo dije en desorden, pero es una bienvenida a otro maravilloso capítulo de Panas. Este ya es nuestra séptima entrega y queremos darle la bienvenida a este ambiente, a esta charlita, a este momento de controversia que vamos a tener por un buen tiempo. Entonces disfrúteselo, tenga café, algo a la mano. Ya no me dejan decir arepa, me lo censuraron. Este grupo de amigos queridísimos, pero bueno, vamos a comenzar en este momento. Comenzamos, bienvenidos, ríase, tiene permiso a todo, comenzamos. Y bueno, muchachos, primero, antes de dar el tema, de dar la bienvenida a todos, queremos agradecerle a toda la audiencia por estar ahí capítulo a capítulo. El capítulo anterior tuvo un alcance muy alto, fue muy bien recibido por toda la audiencia y pues hemos tratado de estar más activos en redes sociales y lo han agradecido y se los queremos agradecer profundamente a todos los que siguen a la mesa de Panas. El día de hoy vamos a tener un tema igualmente controversial, polémico, pero no picante. Pero pues que si toca fibras y bueno, bacano que las toque. Antes de comenzar, de darle la bienvenida al invitado, vamos a saludar a toda la maravillosa mesa de los que me censuraron, porque ellos fueron los manes que me quitaron la arepa. Señor Andrés Trujillo, bienvenido a esta noche. ¿Qué más, Juanes? ¿Bien o no? Todo bien, parcero. Señor Oscar Quinto, el verbo gracioso de esta mesa, ¿cómo estás? Que se dice, Juanes, ya le censuran las arepitas al fin. Primero los disclaimers, después las arepas. Nos censuran. También un saludo a los de Irlanda que nos escuchan. Así. Eso toca decirlo como en inglés. Hello, thank you very much. Seguimos. Señor Juan Dieguito, buenas noches. Muy buenas noches. Feliz de estar acá y también estoy muy contento de estar acá. Feliz y contento. ¿Estás feliz y contento? El señor Andrés Eduardo Garrido, good night, good night. Buenas noches, Juanes. Último, pero no menos importante, ¿no? Exact- Espero que lo tenga en cuenta. Exactamente. No, todos somos miembros de este artífice, artificiosa, maravillosa mesa. Bueno, ya todos adentro vamos a dar la bienvenida al invitado, pero primero vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un tema delicado, pero que todo el mundo conoce. Eso es lo único que voy a decir antes de darle la bienvenida al invitado, que es un amigo nuestro, de nuevo, del colegio, y que pues ha estado conectado con lo que hemos estado haciendo y se interesó en participar y lo decidimos integrar de una vez. Y pues él también tiene un interés muy profundo en el tema que vamos a tratar hoy, le parece muy importante, como a nosotros. Entonces, pues antes de decir cuál es el tema, le vamos a dar la bienvenida al señor Matthew Guerrero. Buenas noches, gracias por venir acá al programa y ¿cómo está, hermano? Hola Juanes, no, pues muchas gracias por invitarme. La verdad el tema hoy está muy bacano, es muy controversial y nada, los saludo a todos ustedes y gracias por invitarme. Gracias, hermano, por aceptar una invitación. Esperamos que vayamos a pasar un rato bien bacano. Bueno, el tema de esta noche es sencillamente, en tres palabras, la Iglesia Católica. Amada por muchos, odiada por otros, es una institución que más allá de la religión, el tema institucional tiene mucha controversia y es motivo de muchas discusiones y debates a nivel mundial, porque pues es la institución que más ha perdurado alrededor de la Tierra hasta el día de hoy, como religión y como institución, y pues ha tenido muchísimos problemas y muchísimas cosas buenas, pero ha tenido muchísimos problemas que no se hablan tan a menudo de la manera que se deberían hablar, y pues eso es el intento que vamos a hacer hoy. Pero antes de dar toda la introducción, Matthew, vamos a hacer esta pregunta, vamos a volver esta pregunta una insignia del programa. Señor Matthew, escríbame en una palabra cómo escribiría usted a la Iglesia Católica. Picante. ¿Una palabra? Sí, una. Mm, Uy, es que si la digo sé que voy a herir a muchas personas.
Embálese, papi. Sí, ya. Farsa. Farsa. Uf. Uy, jueputa. Uf, Uf, Bueno. duro. Uy, Pero, empezamos. pero ojo que iglesia ¿puedo, es diferente a puedo religión, ¿no? definirla yo en una palabra? Defínela, Quinto. Influencia. Influencia. Ok, perfecto. Queríamos hacer todo lo mismo. Sí, hágale, vamos a hacerlo así. Juan Diego, una palabra. Sorprendente. Señor Trujillo, una palabra. Empresa. Señor Garrido, una palabra. Convencional. Y yo le voy a decir una palabra. Y o sea, ya Matthew me hace el choque. Yo le voy a llamar tesoro. Que haya un minuto de silencio. No Vamos. ningún No, ya minuto de no. silencio No, porque es que, ya. No, ya, es no. que la verdad, pero es que eso o sea una ambigüedad, un tesoro como de que, No, o sea, lo voy a llamar tesoro a nivel histórico. Hay Uy, demasiadas cosas que ya se empezamos. conocen y demasiadas cosas que se desconocen. Y por eso lo voy a Por la llamar tesoro misma. en el Por sentido la misma. histórico. Por En la la sentido, misma. exacto. Lo llamas como riqueza entonces no hay histórica. choque, no hay choque, No porque porque, opino lo no mismo. porque usted tiene una connotación inmediatamente negativa. Yo tengo una negativa y positiva. Me parece que tienes un tesoro de cosas maravillosas y un tesoro de cosas desastrosas. Pájaro. Claro, pero en este momento lo estamos viendo como forma institución que inculca la Exactamente. religión católica, Exactamente. no como institución histórica, como ya una institución religiosa. ¿Qué Exactamente. palabra usted le pondría? Como institución o como Pero religión. No, como institución. basada en la religión, no en la historia, en No, la como religión. institución, o sea, exacto, yo cuando dije farsa me refiero a la institución, no a la Exacto, la religión. O institución, sea, yo la religión la pero respeto mucho. Como institución voy a llamarla. Uy, no, espere. Nos embalamos acá. No, me embalaron. O sea, a mí el amigo católico que me escuche me va a dar el. Pero vea, la voy a llamar secreto. ¿Se vale? Uf, se vale. ¿Por qué Se bueno, no? vale. pues Excelente. Bueno, gran Sí, palabra. bueno. Pero bueno, antes de Hágale. comenzar ya a entrarnos en el tema como tal, con más datos y más hechos históricos específicos, quiero contarle a los oyentes un poquito, si no saben, el significado de religión primero y un poquito de contexto pequeño sobre la Iglesia Católica. La religión se suele definir como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Aunque no existe un consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión, Bernard Lonergan se aproxima a la religión como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo, a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. Para tenerlo presente, para poder diferenciar el cristianismo, el catolicismo de la institucionalidad, a ver si se puede hacer esa diferenciación. Ahora, Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que en latín significa Ecclesia Católica, es la iglesia cristiana más numerosa. Está compuesta por 24 iglesias sui iuris, la iglesia latina, y 23 iglesias orientales que se encuentran en completa comunión con el Papa y que en conjunto reúnen a más de 1.329 millones de fieles en el mundo. La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por él al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello, se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Para darle un contexto a la institucionalidad, la cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma, el Papa, considerado el sucesor del apóstol Pedro, quien según la tradición católica fue el primer Papa. El Papa actual es el número 266, el Papa Francisco, que tiene una controversia, unos significados proféticos que vamos a repasar hoy. La sede papal, conocida como la Santa Sede, ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales y constituye el gobierno central de la Iglesia, por quien actúa y habla y es reconocida a nivel internacional como una entidad soberana. Eso es todo lo que vamos a explorar teóricamente de la Iglesia Católica. Bueno, muchachos. Matthew,
Comiénzanos describiendo un poco tu posición frente a la Iglesia Católica como institución. Mi oposición. Tu posición, Digamos, sí. a mi posición, ok. No, digamos que como institución, es que, bueno, es que dentro de ella hay muchas fallas. O sea, fallas que se conocen, fallas que se han destapado desde hace poco, digamos, la violación por parte, pues, de gente que trabaja ahí en el Vaticano, o sea, que está en el Vaticano, las violaciones a, pues, a mujeres extranjeras de bajos recursos. eh, Ahora, digamos, hay una cosa que ahorita está siendo muy criticada del Papa y es que él quiere unificar todas las religiones. Pero entonces, ¿cómo están interpretando esto? Lo que están interpretando es que al unificar las religiones, entonces se está aceptando que hay muchos más dioses. Por ejemplo, o sea, todos sabemos que o sea, la religión, la hindú, tiene muchos dioses. Sí, muchísimos. Entonces, exacto. Entonces, al unificar las religiones, estaría aceptando que hay más dioses aparte el Dios de Abraham, el Dios de El la Supremo. religión, exacto, el Dios de la religión católica, cristiana, judía, bueno, Judeocristiana. y exacto. Y hay muchas más cosas que se está destapando, digamos, los jerarcas homosexuales dentro del Vaticano, o digamos controversias como la del Papa cuando dijo yo no soy quien para juzgar a los homosexuales. Sí, o sea, es un tema que yo no quiero tocar, que yo respeto a los homosexuales, pero digamos que dentro del, o sea, como se supone que el Papa, al ser pues como el sumo Cabeza. sacerdote, digamos que de la Iglesia, él debería regirse por lo que dice la Biblia. Y pues en la Biblia se sabe que, Conservador. pues, exacto, digamos que eso es algo más como muy, o sea, ese tema es, digamos que en la Biblia, según lo que la interpretan, es una aberración para Dios. Exactamente. No sé, yo no me meto con ese tema, pero digamos que pues el Papa no se está rigiendo por lo que dice la Biblia, sino que él está siendo muy liberal y eso es algo que está siendo una controversia porque él debería regirse por lo que dice la Escritura, ¿no? No, Entonces y digamos que yo, eso, o sea, yo entonces, quiero agregar un punto, cortitico, con lo de con la homosexualidad. A mí me parece que es un tema tabú que la Iglesia Católica se pronuncie frente a la homosexualidad, sencillamente porque sea un fenómeno que se expanda en los días actuales, no significa que la Iglesia Católica tenga que callar. Dios, la frase es, Dios aborrece al pecado, no al pecador. Dios aborrece al ujú. pecado, al pecado y ama al pecador. Por eso no es un pecado hablar de la homosexualidad. Continúa. Sí, exacto. De hecho, en una canción de un rapero que se llama Redimidos, él dice que Dios aborrece el homosexualismo, más no al homosexual. Sexual. Exacto. Entonces, pues digamos, exacto, pero digamos que él hacer como, digamos, ese sumo sacerdote, él debería regirse por lo que dice la Biblia. Entonces hay bastantes cosas dentro del Vaticano que son como, digamos que me parecen burlas en sí contra lo que dice la Biblia, si uno se rige más por la Biblia. Entonces, bueno, hay muchos temas y hay uno que quiero tocar un poco más adelante, que es la idolatría, que es algo Mm. por lo que han, digamos que criticado bastante a la Iglesia Católica y al Papa. Porque digamos que cuando les preguntan a ellos sobre la idolatría, que si los católicos son idólatras, pues no tienen una respuesta como muy concreta, ¿sí? Digamos que digamos que tocándola así por encimita, yéndome más como a la Biblia, ¿no? Digamos algo que estuve buscando estos días, digamos que en Éxodo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna de semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, bueno. Pero entonces algo que están criticando mucho porque pues todos sabemos que en la Iglesia Católica hay una adoración increíble por muchas imágenes, ¿no? Que es algo que yo no critico, o sea, es de ellos, pero digamos que eso también, como que siempre se están saliendo como de lo que dice la palabra, de lo que dice la Biblia en sí. Entonces digamos que por eso también me parece como una farsa, porque ellos mismos como que intentan que la gente siga la religión, pero no la siguen como debería ser, ¿sí me entiende? Exactamente, se desvía. Exacto. Entonces, Bueno, pues digamos que es algo muy Pues yo controversial. creo, Juan Diego. Exacto, exacto. Y si me dan la palabra, yo puedo decir que lo que dijo Macio no es ni siquiera un pensamiento moderno, ni mucho menos. Hace años
un miembro del clero llamado Martín Lutero hizo las mismas críticas que está haciendo Matthew en este momento, que la iglesia no presta atención al significado de la Biblia, sino simplemente inculcar sus creencias y ya. O sea, O sea que Mateo es el nuevo Martín Lutero. Básicamente, se podría decir. Bueno, yo Pues, creo pues que digamos que Martín Lutero fue pues digamos que como el promotor de la religión protestante, ¿no? exacto. Sí, pues de la Entonces, Sí, rama, sí, señor. exacto. Sí, señor. exacto. Así es. Entonces, pues digamos que él como en su crítica, pues él toca temas importantes como los que yo estoy tocando y eso es algo que digamos no solo me apoyo yo, sino que yo me estoy apoyando en muchos pensadores y digamos que por no meter a la religión, pero digamos que pastores cristianos. Eh, yo no, o sea, no me considero ninguna religión, yo creo en Dios, o sea, me gusta leer la Biblia, me gusta informarme, pero digamos que muchos pastores cristianos critican bastante ese tema pues, de la iglesia, porque ellos siendo como, digamos, ¿cómo se dice? Como los promotores, como los principales promotores digamos, de una religión a nivel mundial, pues no están respetando lo que deberían hacer respetar, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso también se vuelve como un tema bastante complicado, como por así decirlo. Eh, me- O sea, Juan Diego, creo que usted iba a dar un punto, ¿no? yo iba a dar un punto y es que yo creo que aquí todos, o bueno, por lo menos yo también, pues como Mati, yo soy creyente, pero aún así critico mucho a la Iglesia Católica, que es muy diferente iglesia a religión. Yo considero que, pues por culpa de, como dice Mati, los sacerdotes pedofilios o los sacerdotes que violan niños, los gays, por culpa de ese tipo por culpa de ese tipo de sacerdotes es que la iglesia está como está. Entonces pienso también que, pues, y no solo eso, todo el dinero que tiene la iglesia, o sea, son muchos puntos que yo le critico a la iglesia. El que más yo le critico es el dinero que tienen, porque ellos tienen un montón de patrimonio, el terreno de la iglesia, de todas las iglesias que tienen, cuánto valdrán, y mucha gente se ha hecho famoso el dicho de que el Banco del Vaticano podría acabar con la pobreza mundial. Y pues dice que acá tiene muchísimo oro, la Iglesia Católica tiene muchísimo oro. Entonces yo creo que pues bueno, según la Biblia Jesús siempre predicaba que deja todo y sígueme, pero igual yo creo que la iglesia actual predica algo muy distinto y es algo de dame todo y sígueme, porque la iglesia tampoco paga impuestos. Entonces me parece algo muy, pues, muy contradictorio. Sí, yo también, sí, póngale, yo también critico, pues me pongo a dudar, me pongo a pensar que, como todos sabemos, la iglesia y la religión católica se remontan hace siglos prácticamente. Y antes no, o sea, no habían tantas traducciones de la Biblia como lo hay ahorita. Yo dudo, yo me pongo a pensar, ¿será que de verdad lo que dice la Biblia es el significado que Que pretendía. tuvieron los apóstoles Sí. cuando al principio lo escribieron? Porque si retomamos, sabemos que en la época del medioevo los curas, los padres, recitaban la Biblia de espaldas y Ujú, en latín. ujú. Entonces, la gente del pueblo no sabía qué era lo que estaba diciendo. Y al no saber, pues no estamos seguros si de verdad lo que predicaban era lo que de verdad decía la Biblia, lo que de verdad la palabra de Dios, de Jesús, tenía ese significado en concreto. Sí, y digamos digamos yo quería... que, ¿Qué? bueno, Sigue, Macho. digamos que de eso ha habido mucha controversia porque digamos, el Vaticano tiene la Biblia, la original, la tienen ellos, la tienen escondida, guardada, nadie se puede acercar porque lo matan prácticamente. Entonces, como que, pues se esconde también como un misterio detrás de eso de por qué, o sea, por qué tanto misterio
pues para mostrar la Biblia. Si la Biblia debería ser conocimiento de todos, ¿sí? O sea, no se sabe qué verdad se está escondiendo en ese libro que no lo quieren dejar ver. Tal vez es una verdad que el Vaticano no quiere aceptar o no quiere que el mundo vea, o tal vez es lo mismo que ya tenemos, o sea, no, nadie sabe. Pero entonces, ¿por qué tanto misterio? O sea, por qué se quiere esconder eso? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Sí, pero yo digo que más allá de eso, lo que decía Garra es muy cierto. Primero puede ser un teléfono roto, que puede que al principio, apenas salió, haya salido la verdadera información, pero el que tenía dominio de la información la pudo haber modificado. Y digamos, otro punto es que, no sé si sabían, pero Benedicto XVI es el único papa en la historia que ha renunciado. Sí, O hijo sea, de madre, eso se es. supone que No, no, si no. un papa No es el único. si- Fue el segundo. Fue el segundo es en el más renunciar. reciente, Ah, pues es el bueno. más reciente. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero Ok. a lo que yo me refiero es que si un papa toma ese cargo es porque va hasta que se muere. Y Exacto. Es esperado que lo haga exacto, de por y vida. cuando él dio a la luz que iba a renunciar a su cargo, lo hizo en latín, no lo Pues hizo en un así. idioma que comprenda la población en general. Entonces, ¿qué opinan de eso? Exacto. Y dudaron, de verdad, se hicieron estudios a ver si es que la traducción que habían dado del discurso de Benedicto XVI había sido errónea. O sea, es un cargo tan divino, por así decirlo, que el simple hecho de que un papa llegue y diga, no, me retiro porque ya no quiero. Es como que no puede, o sea, no está bien visto porque se supone que es un cargo dado por Dios. Entonces hubo Ahora, mucha controversia de ese caso. ahora, voy a ser de abogado de la iglesia, o sea, me darán palo, pero voy a ser de abogado de la iglesia en puntos, en dos puntos. A mí me parece que el problema de la Iglesia Católica, que el papado, el Vaticano lo reconoce, es que el Vaticano no sé por qué no hace accesible la información al día a día de una persona y el significado bíblico para la vida cotidiana. Pero eso, ¿qué pasa? Lo que está pasando en fenómenos migratorios religiosos, llamémoslos, es que a través en esta década se están yendo muchísimas personas a la iglesia protestante porque la accesibilidad que ofrece un pastor es decirle, yo leí un versículo y transmito inmediatamente el mensaje que quiere decir Dios con ese versículo. ¿Cuál es el argumento de la iglesia católica? Por la cual tiene que haber un estudio previo antes de leer la iglesia católica. La palabra de Dios en segunda de Pedro 1:3:20. Voy a buscarla, pero es en la segunda de Pedro 3:20. Dice, las palabras que se le dieron a los hombres que tienen la potestad de escribir la escritura fueron dadas por el Espíritu Santo. Entonces el argumento es, no toda alma puede estar interpretando, porque ese precisamente es el problema del protestantismo. No en todos los sentidos, pero las iglesias de garaje, vamos a llamarlos, a las cuales yo personalmente me opongo, no estoy de acuerdo, son las iglesias que un pastor que no ha tenido formación, porque un sacerdote se educa por 5 años, sino que leyó un año y dice que siente que tiene el mensaje de Dios, abre una iglesia y sencillamente cabe la interpretación, mete su interpretación dentro de la palabra y puede terminar a desviarlo a puntos que se han visto como desviarlo para pagar, por ejemplo, un diezmo, pero no lo digo a nivel general del protestantismo, sino que han habido testimonios de pastores que sencillamente dicen, porque la iglesia, o sea, acomodan un versículo a la manera que el resultado del feligrés termine pagando un diezmo, que ese es diferente. Lo que yo voy es, el problema con el católico común es que es ignorante, no sabe para qué va a misa los domingos, no tiene conocimiento de cuál es el valor de la Eucaristía, cree que va los domingos a ver al padre, a hablar de un No, tema media Juanes, hora y ya. Pero no, ahí, espere, un momento. Entonces, lo que pasa es que cuando las personas, muy pocas personas encuentran el significado profundo de la iglesia dentro de toda la riqueza que tiene una riqueza sacramental impresionante, tiene una iglesia académica, hay mucho historial académico del que no se habla, se hablan de los escándalos, voy a defender los escándalos. La iglesia se compone como ente, es un ente puro, pero, como contribuyente, igual que el Estado, con un argumento del Estado, el Estado es un ente, pero lo manejan humanos
el humano es el que comete el pecado. Y el que hace la aberración es humano y la iglesia lo saca. Y si la iglesia lo saca, pues hace lo correcto. Si no lo saca, falla. Pero en ningún momento la iglesia tiene escrito en ninguna ley, en ninguna constitución, en ninguna enseñanza, los que van a ser parte de la iglesia los pide hacer pedofilia, por ejemplo. Son pecados que existen porque se maneja por seres humanos que desgraciadamente el maligno, lo llamo así, se mete dentro de la pureza de la iglesia católica y contamina, pero no significa que la iglesia católica promueva la pedofilia, a menos que hayan Pero pruebas no, que Juanes, que la promuevan. Juanes, o sea, yo tengo... pero es que Dale, ellos lo Macio, estuvieron dale, habla. escondiendo, ellos lo estuvieron escondiendo por un tiempo. ¿Por qué? Porque no lo hacían saber cuando, en el momento que se empezó a destapar todo ese poco de casos, que no solamente fue dentro del Vaticano, sino a nivel mundial. ¿Por qué no lo dejaron conocer sino hasta mucho después? O sea, me atrevo a decir que fue Porque, hasta mucho después que ya la gente se empezó a dar cuenta. ¿Sí No, entiende? claro, porque yo pienso, o sea, voy a contestar como la pregunta de Macio según lo que yo pienso, y después quiero dar los dos puntos que quería decirle a Juanes sobre lo que él dijo. all right. Respondiendo a lo de Macio, yo creo, yo en lo personal, porque desde hace años, o sea, ya hace años que se veía, o sea, antes se veía esas cosas como algo normal, algo, o sea, algo del día a día. Entonces, como era normal, como nadie se quejaba, pues, o sea, entonces no se veía como un pecado, entre comillas, sino que era aceptado, bueno, háganlo. Ahorita no es aceptado, bueno, entonces sí es malo. ¿Sí? Ahora, Pero es que no es normal una mamá llegar y decir, ay no, es que el sacerdote de acá de la iglesia del pueblo violó a mi niño. Yo no creo que eso sea pero es normal. que ahorita no es normal, pero Es una antes, aberración, es una aberración. antes se veía, o sea, antes sí se veía, antes sí lo hacían. ¿Por qué? Porque el poder de la iglesia Exacto. era el mayor, o Era sea, muy grande, sí. la iglesia era lo El verdadero, lo Estado, que era el decía era Estado. lo que se hacía. Exacto. Pero entonces, ya dándome, o sea, queriendo decirle a Juanes Sí. que esos ¿Me dos vas a puntos, o atacar? sea, ¿Me vas a atacar? esos puntos, no atacar, sino poner mi punto de vista. O sea, yo digo que sí, claro, el catolicismo es como general, por así decirlo. Es, no es, como usted dice, abierto a interpretaciones. Pero si nos remontamos a la fe como concepto es individual, por lo cual yo pienso que sí está bien que los padres, los curas, estudien 5 años para poder ser capaces de transmitir la palabra de Dios, pero el cómo a ti te llega, cómo tú lo interpretas y lo practicas, es de ti, es individual. Y la iglesia no puede pretender, pero escúcheme, la iglesia no puede pretender que la gente actúe de la misma manera, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, mis papás llegan y dicen, tenemos que ir a misa porque Jesús dijo que todos los domingos se tenía que ir a misa, porque si no se va a misa es pecado. Yo en lo personal creo que es mentira, o sea, yo no le veo sentido a eso, porque Jesús lo que quería era que se transmitiera la palabra de Dios, no cuándo, ni Es que, cómo. o sea, es que, Qué pena, es que, venga. está bien, dale, querido No, invitado. No, prosigue, es Juanes, que, prosigue. o sea, voy a dar dos puntos. La iglesia no hace exámenes. La iglesia no le dice A, B, C, D, tiene que poner D. No. La iglesia tiene una praxis y tiene una manera de enseñar lo que investiga. Nunca le dice al creyente, usted tiene que creer de esta manera ¿Qué investiga? y sencillamente, teología. Pero entonces, Pero espera, dame un segundito. Que estudien 5 años no significa pues que ellos sepan interpretar la Biblia. Sí, estudiar 5 años sí, se memorizan la Biblia. Ahora, no de ahí, estudian para eso escuche, porque es escuche, que hay escuche. un campo, o sea, Por es eso, decir, por Pero eso, usted cree que por eso, leyendo la escucha, Biblia, escúchame. pero usted cree que Tú, estu- leyendo la Biblia está bien. tú estudias teología, sí,
Bien, eso la mayoría hasta dentro del cristianismo, los pastores lo Sí, hacen. Por ejemplo, el pastor que yo veo, él estudió teología y todo, pero que estudies teología no te da la capacidad para interpretar la Biblia y para llevarlo a un contexto real. ¿Sí me Exacto, entiendes? O sea, que estudies teología, o sea, que estudies eso no te va a dar la capacidad a ti para llevarlo, digamos, a que la gente lo entienda y se le meta adentro y pero que ¿qué le da lo qué le memoricen. da esa capacidad entonces? La capacidad la da la fe y Dios, digamos, ¿qué es eso? Porque Jesús en ningún momento a sus exacto, apóstoles les dijo, venga, estudiamos teología y yo les enseño a ustedes 5 años y empiezan a exacto, regar el mensaje sí, por el mundo. No, jamás. Jesús no hizo eso. exacto, Jesús exacto. transmitía la palabra Enseñó, por medio de ejemplos de la Pero vida es, real, pero es por que medio de Jesús era el Hijo de parábolas. Dios. O Ah, sea, bueno, pero Jesús ahí era está eso, tu un hombre respuesta, pero, ahí está tu perfecto. respuesta. Por Pero es que eso, Jesús era y un ahora, hombre por eso, perfecto. Lo que pasa es que por nosotros eso, estamos influyéndolo como por hombres eso, imperfectos. Necesitamos sí, pero pero, escúchame, instrucción en la palabra. pero por eso, exacto, pero entonces que un man que no es Jesús no te va a dar a ti la capacidad para poder llevar e interpretar la palabra como si lo hace el verdadero Jesús, el verdadero Dios. exacto, Claro, eso lo exacto. debemos tener claro, si no seríamos inútiles todos los que transmitimos la Pero palabra de Dios. por eso, Juanes, o sea, O sea, usted estaba diciendo que una persona no, o sea, no podía, no podía predicar la palabra de Dios sin haber estudiado los 5 años porque estaría abierta a interpretaciones. no, Pero no. es que Yo aún digo, así o es, sea, no, aún así, pero no me Juanes, dejaron dar aún el así, segundo punto. Garrido no me dejó dar el segundo punto. no, no, ey, no, no porque No, usted terminó su idea, yo dije, bueno, quiero dar los 2 puntos. Ahora me escucha. O sea, porque yo en ningún momento lo interrumpí. pero El es que tema no es me dejó dar el como, segundo punto. el tema es que como dice Matthew, Sí, dale, que sí. hayan estudiado 5 años no les da el derecho absoluto a ellos predicar, porque, o sea, porque estudiaron 5 años. O sea, ellos predican la palabra del Señor porque, porque sienten la necesidad de hacerlo. O sea, ellos sienten, entre comillas, tampoco, o sea, tampoco podemos decir que sea cierto, pero ellos sienten ese labor, esa responsabilidad de predicar. Como un estudiante quiere estudiar ingeniería porque le gusta la ingeniería, él quiere hacer unos ciertos cambios. Bueno, así es, así son los padres, porque tengámoslo en cuenta de que ahorita o sea, el clero, el poder predicar, se ha vuelto una carrera limitada, pero sigue siendo una carrera. Ahora, voy a dar mi primero y segundo punto. Dale, dale. El segundo punto pasado es el siguiente. En cuanto a normas y leyes y limitaciones de la Iglesia Católica, no se reduce, o sea, la Iglesia ha cambiado interpretaciones de su palabra alrededor de los años por la misma academia, porque la teología es un estudio que ahonda en la Biblia, no todo se puede extraer. Cuando uno dice es que todo lo encuentra en la Biblia, no, no todo lo encuentra en la Biblia porque hay falencias de libros que no escrito, o sea, inclusive la Iglesia Protestante sacó 6 libros de la Iglesia que tiene la Iglesia Católica. Eso es un punto, eso es un punto. Segundo punto, la iglesia en cuanto a lo que es estricta y tiene bases morales es que tiene posiciones frente a los problemas morales de hoy, tiene posiciones muy fuertes que todos las conocen. Es decir, por ejemplo, la persona dentro de la iglesia que esté en contra del aborto, por ejemplo, se puede excomulgar, porque sencillamente o se opone a los principios judio-cristianos de la institución y de la religión. La iglesia es muy fuerte en eso. La iglesia no puede llegar un día para otro y decir, ay, es que vamos a ser más parciales con el mundo, vamos a abrirnos, vamos a darle la interpretación a que como los gays o Eso como es los falso transexuales. porque lo están haciendo. Eso No, es entonces es falso un error porque de la lo Eso ya está lo iglesia, está haciendo el haciendo Papa. no es eso ya lo Lo está está haciendo el haciendo el no Papa, es eso Papa. una ya lo base. están haciendo, Entonces eso por ya eso lo critican están tanto al haciendo. Papa. Entonces por eso critican tanto al Papa. El problema es el siguiente, el problema es el siguiente. Para los que no saben, para los que no saben, silenciaron a Garrido. Pero mire, Me o parece sea, grosero, me parece Bien grosero. hecho, es que bien hecho, Sí, pero marica, se está interrumpiendo mucho, huevón. es que, escuche, o sea, la situación es la siguiente. Cuando la iglesia como institución se desconoce, porque es que uno conoce lo malo y no lo bueno, y la iglesia tiene toda una trascendencia que yo firmemente creo que se necesita de teología. Digamos que yo sienta que yo me ilumine por Dios en esta noche, en esta hermosa noche, yo siento que me ilumine por Dios.
puedo ir a enseñar la Biblia aunque no me conozca todos los pasajes, aunque no sepa cuál fue la historia de haber llegado ahí, porque es que no solo es el libro, es por qué y quién lo escribió. Los 4 evangelios dicen exactamente lo mismo, pero cada evangelista tiene su manera de contar la historia de Dios. Lucas es el que la cuenta de manera más detallada. Ese conocimiento no se sabe por leer la Biblia, se tiene que leer historia previa, se tiene que leer teología, personas que se han dedicado a estudiar los motivos y orígenes de la palabra de Dios. No todos encuentran la palabra de Dios de manera literal, porque por eso hay más de 33.000 tipos de iglesias protestantes, porque 33.000 tipos de pastores se pararon a decir, yo quiero interpretar la Biblia de esta manera, entonces de esta manera es. Y no estoy de acuerdo con eso, porque sencillamente es desviar un mensaje universal. Y el mensaje universal no se puede prestar a tantas interpretaciones. El mensaje tiene que tener una línea base, sino todos los fenómenos de la historia se van a adaptar a la iglesia. La iglesia se va a ir cambiando con cada... No, la iglesia es una base y por eso ha logrado perdurar 2000 años. Más allá de todos los elementos que de alguna manera le critico, que son los elementos institucionales que han tenido fallas. Pero no el hecho de la religión como teológicamente hablando, que es muy firme, que es eso yo Juanes, estoy de acuerdo. para mí para mí la religión es algo más cultural que la gente se la pasa, o sea, como decía Juanes, el 80% de los viejitos que usted ve en misa no saben por qué carajos van a la misa, o sea, van a la misa por cumplir, por una tradición, no es porque, ay, aquí siento que Dios me llena el corazón de felicidad, eso es pura mierda, la gente va por pura y llana tradición, porque mis papás toda mi vida me llevaban a misa, solo por eso, y bueno, hay católicos que sí saben por qué van y se los aplaudo, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Juanes. Hay gente muy estúpida que se deja adoctrinar, se deja domesticar desde pequeño y pues no tiene un motivo verdadero para creer en Dios simplemente por tradición. Es algo estúpido, me parece. Y Exactamente. lo En critico. pocas palabras, ¿qué quieres decir, Juan Diego? En pocas palabras quiero decir eso, que la gente debería saber, o sea, debería tomárselo de la religión más en serio, o sea, si va a creer, pues por lo menos tenga argumentos para creer o razones para creer Exacto. y no Sí, simplemente porque después se vuelve como una ida al colegio cuando uno era chiquito. Exacto, exacto. Sí, uno lo Ay, hace como puta, tengo porque que tiene que cumplir. hacerlo. Sí, Exacto. como, Ahora yo ay, les hago toca una ir a pregunta, misa. muchachos. Pues, Puta, pues no, no, es no, que así no. digamos, mire, escúchame, es que lo más popular ahorita, digamos, es el dicho, el que peca y reza empata. Entonces la gente va el viernes, se mete una borrachera, el sábado va y se mete un porro, y el domingo se sienten mal. Entonces dicen, no, yo me voy para donde el Padre, le confieso mis pecados, porque eso es lo que hacen allá en la iglesia católica. Ya, cagarla otra Entonces vez. donde el Padre le confieso mis pecados y el lunes vuelve y otra Y a vez, y cagarla, el sábado a vuelve cagarla. y la caga y la sigue cagando. Vuelve, Entonces vuelve y la juega, gente marica. no, exacto, Pero es que exacto, y como, y uno la no va a iglesia, pero, confesarse para ser perfecto. Ese es el tema. Uno no va a pero confesarse para No, entonces, eliminar pero pecados. la idea no es cagarla los dos días. entonces usted la caga, exacto, o sea, entonces usted la caga, el lunes salió, sí, el lunes salió, llega, mata a alguien, entonces después va el martes y le pide perdón a Dios, el miércoles vuelve y mata a alguien y el jueves le Exacto. pide perdón a Eso es Dios, va y desconocer se por confiesa. completo la doctrina, porque ese no es el fin de la confesión. Pero O la sea, iglesia permite eso, Pana pero la Juanes, iglesia pero deje permite eso, hablar al ¿por qué? resto, bueno. está bien, yo me cacho. Porque es que la iglesia permite eso, ¿sí me entiende? ¿Y por qué? Porque la iglesia se volvió una empresa, entonces a ellos lo que le interesa es que vaya el que se congrega, vaya y bote la limosna, como lo dicen ahí, las chichiguas, mejor dicho, en la iglesia, porque piden limosna, vaya y bótele 50 pesos a Dios. Y eso es lo que les importa, pero no les importa en sí dar un buen mensaje, que es lo que de verdad deberían hacer. Porque entonces llegan las personas, rezan el Ave María, rezan el Padre Nuestro, dan un minuto del sermón, un minuto que de verdad uno no aprende nada. Entonces eso ya se vuelve una rutina. Entonces la gente llega, sí, se levanta, se arrodilla, dice Padre Nuestro, no me acuerdo el resto de rezos, y entonces después se van, dan la limosna y se van. Eso es lo que le interesa a la iglesia. A la iglesia no le interesa dar un mensaje. ¿Cuánto es el sermón de la iglesia? El sermón de la iglesia son 5 minutos, ¿no? El resto es una repetidera de la repetidera y la gente no aprende nada y por eso vuelve y la caga y por eso. Entonces, en sí no hay o sea, no hay una fe sana, o sea, no hay una doctrina sana, más bien, no hay una doctrina sana, es una doctrina Sí, de repetir y repetir y repetir. Entonces ya no se vuelve algo sin sentido. Entonces usted va el domingo a la iglesia y Padre Nuestro, las 20 Ave Marías, el 20 yo no sé qué vaina, yo creo, por mi culpa, 5 minutos de sermón que no sirven para nada y se fue.
Y Pero, Entonces, toda la semana una usted la pregunta, sigue cagando. Mati, para Mati. Dime. O sea, entonces, qué harías para cambiar ese mensaje para que él no se vuelva así como usted dice, es una rutina, cosa con la que estoy de acuerdo? O sea, no todo el mundo es así como que va a la iglesia por cumplir, y eso hay gente que sí va porque lo siente, pero siento que la mayoría va por cumplir, sobre todo los cuchitos, ojalá no se ofenda, perdón. ¿Cómo sería el mensaje para que haya un verdadero aprendizaje eficaz que la mayoría de gente se Pues, sienta identificado? vea, simple y llanamente que reestructuren toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está dando un mensaje en sí a la gente. O sea, digamos que sí van y le dicen el sermón, 5 minuticos, pero eso en sí no le entra a la gente. Digamos, cuando en sí, o sea, cuando de verdad quieren predicar la palabra de Dios, deberían hacerlo de una manera que sea corta y concisa, pero corta no me refiero a 5 minutos, corta me refiero a un tiempo en el que la gente de verdad pueda como procesar el mensaje, que lo lleven, digamos, a ejemplos de la vida real, a ejemplos reales, a ejemplos, no sé, del primo, del vecino, de algo que pase, y que la gente empiece a aprender, empiece a interesarse más por las cosas de Dios, porque cuántos, bueno, no nos refiramos solo a la Iglesia Católica, cuántos que se congregan de todas las religiones, cuántos leen la Biblia o el libro que sea de la religión, cuántos saben al menos o sea, qué contiene, cuántos saben al menos qué versículo o qué cosas hablan, no sé, o una parábola de Jesús. ¿Cuántos en sí se interesan de verdad por estudiar la palabra de Dios o del Dios que sea? Porque la gente en este tiempo lo único que hace es, o por obligación de los papás, o porque de verdad creen que el que peca reza empata. Entonces, eso es algo que la iglesia, digamos, la católica debería empezar a reestructurar, digamos, decir, quitar tanta repetidera y decir, vea, vamos a echarles un sermón de 1 hora, un sermón de verdad que dé frutos. O sea, que la gente salga y diga, juepucha, se me metió, tengo que aprender de esto. O, ¿sí me entiende? O sea, eso es lo que tienen que hacer. O pues Sí, esa es mi opinión, no sé, no sé. digamos, yo apoyando algo que dice Matthew, usted Juanes preguntó que cómo definiría la institución en una palabra. Yo dije empresa. ¿Por qué? Porque estamos en plena pandemia mundial y en noticias que estaban pidiendo los sacerdotes, por favor, abran las iglesias y vamos a tener las medidas de bioseguridad. O sea, no tiene sentido porque lo que estamos hablando aquí entre todos es que si usted en verdad es creyente, no necesita ir a una iglesia para decir, para tener un momento privado con Dios, que creo yo que más que nada de eso se basa. Usted no necesita ir a la iglesia para estar un momento a solas con Dios, para confesarse con Exacto, Rubí. Dios, no necesita ir a un sacerdote, porque lo que hacen los sasacerdotes, ganar dinero y ya. Porque no, entonces, pues ¿por que qué? ahí Exacto, digamos que eso, yo ahí exacto, eso es lo difiero. que le interesa. O sea, yo ahí Escúchame un difiero. segundito, Juanes, Precisamente las dame un personas segundito, te que interrumpo pidieron. 1 minuto. Ahí es cuando, ahí es cuando ya, mire, usted va y le dice al sacerdote el día que se va a confesar, padre, mate a tal. El man le dice, rece 10 Ave Marías. Usted sale y tiene que dejar la limosna. ¿Sí me entiende? Entonces no tiene ningún Oh, sentido. Digamos, de pero hecho, es los que, que han leído, tú has leído la Biblia, digamos, en algún punto la has leído. claro, mucho. Bueno, por eso, has leído el pasaje de la Biblia que dice Dios, no me acuerdo exactamente cómo es porque no me los aprendo, pero dice Dios, o sea, Dios a través de alguno de los, no me acuerdo quién es, pero dice, ve a tu cuarto que queda en lo secreto, cierra la puerta, órame, y yo tu padre que ve lo que haces en lo secreto, te Lo responderé, o algo recompensará, sí. así dice. Sí, te Entonces, recompensará. ujú, Pero en mi punto, o sea, eso es la oración, o sea, uno no puede estar pensando que el que entra al templo es el que va a escuchar a Dios y el que salga del templo va a salir, no va a escuchar a Dios. La Iglesia Católica bajo ningún momento lo promueve, o sea, es que miren, yo estoy yendo, yo en este momento estamos en confinamiento, pero el año pasado yo iba a un grupo de oración aquí en Miami y conozco personas muy jóvenes que pueden vivir un estilo de vida, es decir, la Iglesia, o sea, por el desconocimiento no se puede
juzgar la doctrina. Y la doctrina de ir a la Iglesia Católica no se basa en lo que vaya a enseñar el sacerdote. El valor de por qué, o sea, inclusive no me pueden dar el argumento de que los sacerdotes son los que están pidiendo plata porque sencillamente ellos se basan de la limosna. El pastor se basa un diezmo, el 10%, y funciona como una empresa porque no tienen un financiamiento externo. La iglesia tal vez sí, que ese es otro punto. Ahora, cuando yo hablo de la doctrina y hablo de la Eucaristía, el valor es ese, Jesús, Eucaristía. Hay personas, porque es que es parte de la doctrina católica, ¿qué es lo que le hacen a un muerto antes de morir? Los santos óleos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el creyente? La hostia. Y eso es un valor que no se puede juzgar, es inherente a la Iglesia Católica. Lo que pide la gente es que el pastor salga con el Santísimo, mejor dicho, el sacerdote salga con el Santísimo, el sacerdote salga por las calles y entregue las hostias. Y eso se puede hacer, pero sencillamente es una discusión que es muy larga, pero por la cual yo no estoy de acuerdo en que se juzgue la doctrina, porque la doctrina tiene mucho. La gente no busca en internet sobre la Iglesia Católica, cree que solo es los domingos, y eso es ignorancia. Y yo estoy de acuerdo también en que la Iglesia Católica tiene muchos errores de enseñanza, es decir, ¿por qué no conectan con la gente? Si la Iglesia Católica tiene tanta riqueza en su institución, ¿por qué no la enamoran de la Iglesia? Ese es el problema que yo considero que, por el contrario, tiene el protestantismo, enamora, o sea, se une mucho, o sea, atrae mucho, hace mucho contacto en la emoción. La Iglesia Católica no, y por meterse tanto en el ritual es que tiene el problema, pero no se puede desmeritar el ritual cuando tiene toda una base histórica con la cual sí concuerdo que tiene que ver con el hecho de Jesús, Eucaristía, como un sacramento, que es algo mucho más profundo que solo decir que la gente va a Pero decir Jesús nunca dijo que tocaba hacer eso. ¿Cómo? Él jamás dijo que tocaba hacer eso. Claro que sí, Ese el pan, ritual, el pan es la no. base, el pan es la base. ¿Qué le dio Jesús a los apóstoles antes de morir? Y dijo que lo repitan en su memoria hasta que llegue Juan, la venida de pero los tiempos. La hostia, el pan, el vino. Es no, lo que dice Sí, pero claro, es, los pero no domingos dijo, del pan sí. no dijo en una, o sea, que tenía que ser algo santificado porque él lo dijo, no. Él simplemente dijo, repítanlo y hagan lo mismo que yo. Él en ningún momento dijo, No, señor, dijo que hagan lo mismo en memoria santifíquenlo, mía. No, santifíquenlo y háganlo como si fuera lo más importante. No, él jamás dijo eso. Él jamás, o sea, es él jamás, esencial, no, pana, no, pero Juanes, porque no tiene que puedo, es entender esencial para el tiene que catolicismo. entender, No puedo. Juanes, tiene que entender que hay cosas que se transgiversaron con el tiempo, y que, o sea, y que usted simplemente por lo que ve es lo que es. O sea, Bueno, Chiqui está que se habla. Chiqui, hable. Ya, hable. Que usted está ahí hace rato que se Ya, habla. Tu momento, pues, papi, tu primero, momento. Habla, una, arranque. una disculpa a todos nuestros oyentes que tienen que escuchar a estos dos peleando por unas interrumpiéndose. Una disculpa a los de Irlanda, Ya, a los de Filipinas. Perdón. bueno, pero me gustaría meter ya otro tema fuera, pues no fuera de la religión, pero sí fuera también como de la Iglesia Católica, que es el centro de la Iglesia Católica hoy en día y desde siempre que es el Papa, que es una persona muy poderosa. Entonces me gustaría preguntarle a los miembros de la mesa qué opinan de la influencia que tiene el Papa en el mundo. Y pues también por ahí sé que Garrido tiene un dato muy interesante o una profecía muy interesante que contar sobre el último papa. Sí, chiqui, vea, yo creo que no solo yo, sino aquí todos nos hemos visto el documental que habla del último papa. Últimamente se está hablando de una profecía de San Malaquías, si me acuerdo bien ese era el nombre, San Malaquías, que en una carta hace 900 años él describía con frases eh, anecdóticas, paradójicas, los papas que iban siguiendo. Y ya se han encontrado unos 5 casos de papas donde encajan a la perfección en las descripciones que escribió este santo irlandés, si mal no me acuerdo era irlandés, en su carta.
Tanto así, que hubo un momento en los que el clero, había miembros del clero que se esforzaban por encajar en esas descripciones para que lo nombraran papa. ¿Y qué decían esas descripciones? No sé si te acuerdas, Garrido, exactamente. O sea, Sí, sí, por ejemplo, ¿qué sí, se sí, tenía que claro. decir? Claro, no, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, que es el que me acuerdo más, Sí. el santo Malaquías en su carta escribió: el papa tal va a ser el papa nacido en el sol, Ok. nacido del sol, nacido del sol. Entonces, porque resulta, y es un dato que yo tampoco sabía, que el papa Juan Pablo II nació y murió durante un eclipse solar, que es Ush, un que es un evento muy, raro. sí, Sí, es raro. rarísimo, o sea, No, y es morir y una nacer en un... coincidencia. Muy hijo de Exacto, puta. Exacto. eso fue una coincidencia brutal. Entonces por eso lo llamaron como el Papa nacido del Sol, y encajaba a la perfección con el número del Papa. O sea, él dijo que ese iba a ser el Papa en ese momento, Juan Pablo II. También pasó lo mismo con Juan Pablo I, Ok. también lo mismo. Si mal no me acuerdo, la profecía decía que él iba a ser un cura, pero también iba a ser un marinero. Entonces resulta que el Papa Juan Pablo I era un estudiado, pero el papá era marinero, era de familia de marineros. Entonces, o sea, las profecías se encajaban a la perfección, y resulta que el último papa que él nombró, que dijo que iba a ser el papa que gobierne durante el fin del mundo, encaja, o dicen que encaja perfectamente con los hechos que están ocurriendo ahorita con el Papa Francisco I. Bueno, nos jodimos, bueno, literalmente. Ya nos llegó la hora. Sí, sí, o sea, él en su carta escribió que durante la estancia del Papa iban a pasar 3 partes antes del fin de los tiempos, la cual la segunda él la describió como una plaga pandémica. Entonces, ¿qué fue el primero? ¿Qué es lo Introducción tercero? no lo contaron, y el tercero dijeron que la tercera parte ya era el fin de los tiempos, la catástrofe. Y, Bueno, yo y quiero meter algo, ahí un poquito, quiero meter un poquito en ese tema. Yo últimamente he estado estudiando el Apocalipsis y he visto pues bastantes profecías. De hecho, hubo una profecía con el Papa Francisco que decían que era como el sexto papa y yo no sé qué vainas. Y, y decían que este papa era el que iba a unificar las religiones, que en la Biblia es el que es lo que dice que es el que le va a dar el paso a que llegue el anticristo, ¿no? Pues según el Apocalipsis. Entonces va a llegar el anticristo, el falso profeta, y pues ustedes saben pues como el diablo siempre quiere copiarse de la Trinidad, de la Santa Trinidad, su Trinidad, pues no sé cómo se dirá, maligna. Entonces que el Papa que unifique las religiones es el que le va a dar el paso a que salga pues el anticristo. Y yo lo estaba leyendo y en Apocalipsis pues habla bastante de eso, es algo ya que de verdad como que ya con un poquito de miedo, Ya me cagué encima. pero pero es algo que pues es muy controversial porque pues hay gente que, exacto, o sea, de hecho hay muchas profecías que están en la misma Biblia de varios profetas que dicen, bueno, uno habla de las 70 semanas. Entonces, cuando nació el Hijo de Dios, que es Jesús, esa era la semana 69, y Jesús va a volver en la semana 70. Y digamos, en Apocalipsis también habla pues de cosas así como plagas, enfermedades, bueno, muchas cosas. Y que es algo que ahorita se está dando todo como muy, muy seguido. Entonces también hay mucha gente que está diciendo y que cree que ya es el final de los tiempos, pero pues digamos que hay bastantes cosas que pues todavía faltan porque se cumplan, y hay bastantes cosas, por ejemplo, en la Biblia dice que todo va a pasar al mismo tiempo y pues ahorita no ha pasado pues todo al mismo tiempo, ¿sí me entiende?
pero pues básicamente eso es lo que dicen esas profecías, que el Papa que unifique las religiones es el Papa que va a dar paso al anticristo. Pero ¿cómo se define el fin del mundo en la Biblia? ¿Como desaparece El el fin mundo del en mundo, Cristo bueno, no, el fin del Va a mundo en la llegar, la Biblia, segunda llegada pues de Cristo. según, termina algo sí, o empieza según, algo? escúchame, según el Apocalipsis dice que va a haber un arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando todos los creyentes de Jesús pues se van. O sea, digamos que tú estás durmiendo y tú no creíste en Jesús, te levantaste y tu novia sí cree en Jesús. Entonces ya no está tu novia. Y dicen que se va a desaparecer millones de personas se van a desaparecer del mundo. Claro. Ese va a Como ser el tal. día que ocurra el arrebatamiento, que es cuando viene Jesús por su pueblo. Ahora, después Pero Y de es eso que, los siguen que se van son los buenos o los malos, o sea, los los que buenos, están como no, estos. los buenos se van con Los Jesús. creyentes. Ahora, los que se quedan acá son los que van a sufrir todo el fin que viene. A penar. Son 7 años. claro, Los 3,5 años primero, o sea, la primera mitad del final de los tiempos, que se llama eso, la gran tribulación. O sea, la primera mitad de esa gran tribulación, la gente va a sufrir cosas, bueno, primero van a dejar que se termine de construir el templo de Dios, que si mal no estoy, creo que es en Jerusalén. Entonces, digamos que, bueno, también se habla de que las naciones, muchas naciones del mundo, van a dar paso a que el anticristo empiece a gobernar sobre todas de ellas. Van a haber tres que se van a poner. Bueno, digamos que ahorita hay teorías y profecías que dicen que Trump va a ganar y que Trump va a ser uno de esos de los que se oponen. Pero al final van a terminar, pues digamos que va a terminar este man, el anticristo, ganando, y el man es el que va a reinar en el mundo. Él va a permitir que terminen de construir el templo de Dios. Ya cuando pasen esa mitad de la gran tribulación, la otra mitad, el anticristo Sí. va a ir y se va a sentar allá. Como él ya va a tener todo el poder del mundo, él va a ir y se va a sentar en el trono de Dios y él va a decir: yo soy Dios y solo me pueden alabar a mí. Entonces ya nadie va a poder alabar a ninguno, o sea, ni a Buda, ni a Dios, ni a Alá, ni a nadie. Y entonces eso es lo que va a pasar en la otra mitad. Y ya después va a venir Dios, Jesús, y pues va a pasar la guerra que se llama la batalla de Armagedón, que es cuando viene Jesús y pues literal pues acaba con todo el mundo. Ahora, la gente que se queda acá, la gente va a sufrir mucho, la gente va a sufrir de hambre, van a haber plagas, pandemias, enfermedades. Bueno, mejor dicho, sobre esa gente va a recaer la ira de Dios. Ahora, lo que dice en la Biblia es esto: si usted se queda, digamos, usted no cree en Jesús, si usted se queda, van a empezar a marcar la gente con el número de la bestia, que es el 666, y pues están hablando de microchips, bueno, un poco de cosas que van a implantar. Si usted se deja marcar, ya paila, se fue para el infierno el resto de la eternidad. Oh Pero my si usted es de God. los que se opone, si usted es de los que se opone, pues Dios dice que, creo que en el Apocalipsis dice que hay como una segunda oportunidad, pero eso es después de que usted haya sufrido hambre, que lo persigan, que literal lo maten, o sea, que lo maten. Usted va a morir como un mártir en ese tiempo si usted de verdad cree en Jesús. bueno, no, y Entonces, tanto así que hay teóricos que exigen, que están exigiendo al Vaticano desvelar, o sea, es momento del Vaticano de que desvele toda la información que tienen en sus archivos. ¿Por qué? Porque es información fundamental para las personas. ¿Qué puede decir sobre el Profecías, Vaticano? Sí, digamos, hablando sobre el tema que dijo Garra de el último papa, en el documental decían que tenían unos archivos de más de 85 kilómetros. O sea, aproximadamente. imagínese eso. Y Oh my decían God. que, supuestamente, ellos decían que lo que decían en el documental, en cierta forma, no puede ser completamente cierto. O sea, que es muy Claro, cercano, pero no, porque el Vaticano no mostró toda la información a la luz. Porque dicen que no lo he en mostrado. un escrito está determinado en qué fecha, en qué hora y en qué segundo comienza el apocalipsis de verdad. Eso fue en la profecía de la aparición de la Virgen de Fátima. El tercer secreto creen algunos fieles que cuando, o sea, que la hermana, la monja, porque se convirtió en monja después de recibir estas profecías, cuando desveló la profecía,
se quedó con algunas cosas, o sea, no la desveló por completo, y algunos creen que la Virgen de Fátima les desveló el día exacto, con la hora exacta, minuto, segundo, todo, o sea, todos los detalles del fin de los tiempos. Y por eso es que la gente quiere que desvelen todo eso, porque hay un montón, o sea, dentro del documental decían que habían cartas, había información que jamás, desde que se metió ahí, jamás ha visto la luz del sol. O sea, que no se ha sacado ni por un segundo. ¿Cuánto polvo Entonces, tendrá? claro, uno quién sabe, exacto, uno se pregunta qué tanto tendrán ahí dentro, como, o sea, como para que no lo saquen y sea tan misterioso, tan seguro, como que nadie puede entrar ahí. Uy, yo no, eso ahí no me parece. Y yo igual creo que, Bueno, como dice bueno, digamos Garrido, que, yo no creo que esos archivos los desvelen nunca. Siempre nos van a tener, pues, así, Claro, nunca. como No les todo, convendrá, a ellos no les conviene. Y como también como todo, decía exacto. Trujillo, es muchísima información, o sea, puede que sí, ya el vea, Papa Francisco sepa el día y la hora que se va a acabar esta vaina, puede que sea ahorita, pero pues bueno, no sabemos, ¿no? Esperar. Puede que sea después de este podcast, uno no Uy, sabe. no, pero por favor que nos dejen de acabar el podcast, weón, todos. Sí, sí, Diosito, si me está no, escuchando, Diosito, mira Dios. vea, vea, Espérate yo 15 le digo minuticos algo, acá esta mierda y ahí sí ya puedes venir a... vea, yo le digo algo, yo le digo algo. En el Apocalipsis, es que el Apocalipsis es un libro muy interesante porque ya narra lo que va a pasar ya cuando esto se Profeta. vaya a acabar. Exacto. Y hay algo, hay un Pero una punto que a mí me pregunta, gusta Mati. mucho. Espera, Mati. Dime, dime. Eso, lo que decíamos ahorita, como es una información tan compleja, a veces la gente no la puede malinterpretar, porque decían, una vez yo hablando con mi abuela, decía que bestias de 7 cabezas van a llegar a Ok, la ok, tierra, ok, escucha, y escucha, eso escucha. pues creo Eso, que no. sí, 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 pero es que, marica, a ver, veamos cuándo escribieron eso. O sea, eso lo escribieron hace un montón. Sí, ahora usted lo tiene que interpretar al mundo de ahora. No primero, es una bestia, sí es una bestia. Sí. Hay 10 reyes, creo que son 10 cabezas, 10 coronas, bueno, un poco de cosas así. Eso se remonta a gobiernos, a presidentes, o Exacto. sea, cosas que hay Sí, en la exacto. actualidad. O sea, Exacto. En esos su son momento como, eran reyes, en su exacto, momento se veía de esa exacto, manera. exacto. Entonces la gente ahorita lo interpreta como que va a llegar un monstruo de 7 cabezas. No, 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 son reyes, son personas de carne y hueso que son los que van a permitir que el anticristo, que el diablo y que el falso profeta entren y Exacto. hagan toda la obra acá. Ahora, Aunque ahora, vea ahora, que, en el Apocalipsis hablan de la condenación de la gran ramera. Entonces usted se imagina la gran ramera como una prostituta, ¿sí? Pero no, weón, no es una prostituta, weón. La gran ramera es Dicen que la ese iglesia. espacio que yo la verdad no me quiero meter porque es que eso es después para problemas, pero digamos que sí es la iglesia, eh, que es el Vaticano en sí, ¿sí? El Vaticano. La condenación de la gran ramera, ahí es donde Dios va a descargar toda su ira. Entonces, todos ustedes que están Bueno, hablando de secretos, de cosas que tienen ahí guardadas, eso es cierto. Y Dios va a descargar la ira sobre ellos. O sea, esa es la claro, ciudad que más va a porque, sufrir. Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Sodoma y Gomorra? Dios las quemó, las desapareció. Eso mismo va a pasar y va a pasar cosas peores ahí en el Vaticano. ¿Por Que es qué? Sodoma y Porque Gomorra. ellos, La ciudad que pecó, tuvo pecados sexuales y aberraciones y Jesús fue Dios, la ciudad, sí, Dios Dios, ok, ok. Dios, bueno, perdón, Dios la, ahora hay un tema que es Ok. importante tocar dentro de esto, dentro de, pues, del Vaticano y eso. Y no sé ustedes no sé si alguno es católico, yo. pero, pero yo digo que digamos que ellos han sido los promotores de la idolatría, que es lo que más aborrece Dios o sea, en su palabra, es lo que más él aborrece. O sea, la idolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? La idolatría es lo que la gente, o sea, la gente piensa que está bien. Sí, está bien, digamos, usted arrodillarse ante la Virgen de Chiquinquirá, ante la Virgen de, no sé, de lo que sea. Pero seamos sinceros, weón. Esa estatua que está, a la que usted se arrodilla, esa estatua la pudo hacer hasta una persona que ni siquiera cree en Dios. Es algo que ve
o sea, que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios más aborrece y eso es lo que la iglesia no quiere aceptar, eso es lo que la iglesia le está ocultando a la gente, ¿sí me entiende? Y no, ¿Por y qué? no No solo sé. eso, no solo eso, vea que los creyentes en el catolicismo, si usted le pregunta a alguien, o sea, el por qué, o sea, usted pregunta, porque yo tuve esta conversación con mi papá en algún momento, o sea, mi papá es de esos que dice que el idolatramiento está mal porque La Dios dijo idolatría, que sí. está mal. Exacto. Y que todo lo que hace el budismo, los, el, bueno, los hindúes, todo esto, que eso está mal. Yo le pregunto, ajá, pero entonces las figuritas de los santos, que son, o sea, las figuras de los santos, de las vírgenes, el pesebre, por mucho que Pues uno todo siempre eso ponga el está pesebre mal. en su casa, o sea, eso en teoría es idolatramiento, eso estaría mal, eso sería Idolatría. pecado a ojos de Idolatría, Dios, idolatría. Es que todo, idolatría, es que exacto, exacto, eso es lo que la iglesia está porque ocultando, porque la iglesia no siguen quiere decir siendo que eso es ilustraciones, idolatría. Exacto, exacto. Pero, exacto, o Entonces, sea, ahí va mi punto, porque entonces acá dice, vea, hay un versículo de la Biblia que dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y bueno, más cosas. ¿Por qué? Porque es que Dios aborrece eso. Ahora, vea, yo encontré una entrevista que le hicieron a un cardenal, bueno, un monseñor, no sé, monseñor. Entonces le preguntan, ¿pero no está prohibido hacer imágenes? Que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no te harás imagen de lo que hay ni en el cielo, exacto. ni en el cielo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero entonces esto es lo que responde, digamos que la Iglesia Católica dice, está prohibido adorar ídolos, que es distinto. Las otras denominaciones protestantes interpretan fuera del contexto del mandamiento de Éxodo 24 como una prohibición a hacer imágenes. Entonces, hay muchas cosas que ellos o sea, pues no sé por qué lo quieren hacer, o sea, no o lo sea, sé, no sé puedo, por qué puedo, puedo- ocultan lo que dice. pero o sea, digamos que hay componentes de idolatría dentro de la Iglesia Católica. Vamos a llamarlo dentro de los feligreses. Pero yo considero que no significa que porque el católico tenga una imagen, considere que si rompe la imagen, se rompe, se cae la Virgen, significa que se murió la Virgen. Eso sería creer que el que está ahí es la Virgen. La recordación de las imágenes fue lo que mantuvo viva la Iglesia Católica durante el Renacimiento. Por eso es que las obras más hermosas que se conocen de la Iglesia Católica en pintura son del Renacimiento. Claro, Sencillamente pero pero un momento, Garrido. hable a Sencillamente, ver, hable a ver. sencillamente, lo que considero que tiene que ver con la Iglesia Católica en cuanto a la idolatría, tiene que ver con el hecho de que se pierde el control, se pierde el balance, las personas comienzan a adorar a la imagen. Pero yo considero que soy capaz de contener una imagen en mi casa, un Cristo, ponerlo en una pared y hacer una recordación, es un sello de identidad, es un mensaje de unión hacia mi familia, decir, mire, usted mire esa cruz, recuerde que esa representación hace la representación de lo que en verdad hizo Jesús en la cruz Bueno, y no hay entonces, un ¿por qué el Papa problema le con besó tener los la pies imagen a una escultura porque de es una Cristo? identidad, es que sencillamente tiene una trascendencia. Él no está en la imagen, porque lo que hubiera pasado hace poquito cuando se quemó Nantes la iglesia y que el Cristo que estaba en la cruz en una escultura quedó intacto. Pero si esa imagen se hubiera roto, el Papa no hubiera dicho, ay, no, es que se nos murió Jesús. No, sencillamente es una imagen. Todos tienen el valor de que es una imagen. La idolatría que condenan de los pueblos paganos es la idolatría que literalmente le hacían una imagen a un dios. Y era la imagen que ponían en un templo y todos se iban a arrodillar a la imagen. Y cuando se acababa el templo era porque se acababa la imagen. Si en la iglesia, si se acaba una imagen, no se acaba la persona. La santidad, hay un problema, digamos que a veces yo tengo unas dudas con la santidad, pero de igual manera es que se desconoce el componente del santo, no se le reza al humano pecador, porque el humano pecador es el que hace la intercesión, se le reza a lo que representó su vida y el hecho de que por ser santo está en el reino sin pasar en el purgatorio, llamémoslo así. Entonces, cuando se tiene ese componente, significa que es a su pureza, a su alma para la intercesión ante Dios. Ya el man murió, ya no está en la tierra. Entonces, esa es como la diferencia dogmática que no se entiende.
no es la imagen en sí, porque es que sencillamente pensar que es la creencia en la imagen ya no es divinidad, es pensar que esto que tengo aquí, si tengo aquí un desodorante, el desodorante es divino y Ya este desodorante me hace milagros. es lo mismo, Es falso. porque Yo voy a En aquí, la es Biblia así. dice, no vas a hacer imágenes de lo que hay arriba, ni en la tierra, ni abajo. Punto. No hay Juanes, excepciones que porque es una creencia, que porque es para recordar. No, no hay excepciones. No te harás ni imágenes de lo que hay acá arriba, ni lo que hay en el infierno, ni lo que hay en ningún lado. Punto. Pero Juanes, entonces las pero imágenes es son que, inútiles para todos, o sea, que podemos tener imágenes de nada, necesitamos, no podemos convivir de ninguna manera con ninguna imagen, o sea, tomar fotos entonces sería un pecado porque no puede ser No, imagen no, de no, nada, no, es no, cuando no, se no, no, no. malversiona el Él Juanes, dice, signo, no, no, pero es que usted lo está malinterpretando, es que porque él dice, no te harás imágenes de lo que hay acá arriba, o sea, de lo que está donde él está, de lo de su trono, ni de lo que está en el infierno, que es a lo que se refiere debajo de la tierra. es que Nunca Juanes, dice, o no sea, tomes fotos, no te hagas imágenes de un paisaje. No, 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 no. exacto, el es que problema no es la Juanes, foto, el problema es idolatrar el paisaje, de la misma manera que el problema no es el santo, el problema no es la virgen, el problema es idolatrar el plástico, la porcelana, ese es un problema existente, Eso lo hace la iglesia. no, claro, Juanes, es que escúchese, Eso también es usted lo negocio de la dijo, iglesia. usted, Vender las imágenes las Juan, venden en las iglesias. Y eso es un montón, un platal. Pues es que es un negocio, pero es que no se vende con la idea que ¿Le se parece idolatre la coherente? imagen de la misma ¿Le manera parece que yo quiero coherente? tener una cruz en mi habitación porque Juanes, representa una Juanes, creencia personal, no no, porque ahí Juanes, está Dios. pana, pues Juanes, puta, Cristo tenía un... ¿Cómo se llama esto? Lo que se carga en el cuello para hacer el rosario. No sé si alguno sepa. ¿Una Escapulario. Mati, mandula? Escapa Mati, eso. ¿sabes algo de eso? O sea, ¿Jesús cargaba eso o no? Porque Es, entonces es que no es, no es tiene que sentido. No, porque pero no con eso tiene sí hay sentido. promesas. Con eso sí Andemos hay promesas. exacto, o sea, andemos en mantas si quieren interpretar a Jesús, porque es que es una falacia creer que vamos a ver cómo vivió Jesús de la misma manera y manera totalmente excelente, elemental, porque Jesús era el único ser humano en la tierra que tenía la conexión intacta con el Padre, Dios Padre, porque él era Dios Hijo. Nosotros no, somos pecadores por naturaleza. Lo mismo que decía la confesión que no pude decir. Uno no va a confesarse para volver a pecar, el que va a confesarse para hacer el mismo pecado el otro día es porque no entiende la confesión y le aseguro que Dios lo castiga. Dios no, ese no es el objetivo de la confesión. El objetivo de la confesión es una pureza de pecados para el perdón de Dios en caso de que usted muera. Y para Bueno, eso usted entonces necesita rezar 10 Padre Nuestros es y es que una penitencia significa que que Dios Dios, lo perdona a uno. no, 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 es que no, ¿en qué se basa la No, confesión? no, Es, eso es violencia. idolatría también, es eso es dole- idolatría, No. todo eso es idolatría. Bueno, yo digo que pues es un tema bastante controversial, ¿no? Es un tema que tiene muchos puntos de vista, como empecé diciendo. Entonces, es un tema que de verdad toca sentarse y hablar un montón de tiempo para poder llegar a que sea una conclusión de miles que pueden haber, ¿no? Es un tema pues bastante, pues sí, que pues como hay creyentes católicos que lo defienden, hay creyentes de Dios que no son católicos, que no son de ninguna religión, sino que llevan es un estilo de vida, que defienden otras cosas, que ven la vida como la deben ver, no como lo quieren inculcar las iglesias para poder controlarlos. Entonces es un tema bastante controversial desde mi punto de vista. Y veo que Juanes y yo jamás vamos pues nunca vamos a llegar como a... no lo vamos a llegar, ni, desde ni respetando cada uno, Juanes siempre vamos a tener ni diferencias, nadie, pero lo que digo Pero es oiga, aclarar, hay muchos ataques a la Iglesia Católica que se dan por desconocimiento, no por realidad. pero Ese es el problema. Juanes, el tema es que, porque, o sea, usted está defendiendo cosas por simplemente ideología, o sea, usted no es simplemente por desconocimiento o conocimiento, usted ya nos han inculcado tantas cosas que usted las cree verdad. El tema es que o sea, los escépticos, porque así los llaman, dudan, son de esas verdades. Lo que usted dice que tiene justificación, puede no tenerlo. Puede De que lo hagan acuerdo. o sea, por no tener fe. O sea, el tema es que no todo lo que hace la iglesia es porque les nace. De acuerdo, pero hay bases que no se pueden cuestionar sencillamente porque no me parece, porque si es una historia Pero de miles de años. y Bueno, Y tampoco hay pues si otras a ti que defender, no no. te y parece, tampoco entonces no nos defender debería porque parecer le a todos, ¿o qué? parece.
No, es que no se deben cuestionar a la primera, no, pero es creo que me parece, no, uno primero hace un estudio y después ve Pues porque lo por Por que pasó eso, para construir eso fue pues un Juanes, estudio. Juanes, por bueno, yo lo eso, digo es o porque sea, ya he hecho estudios de bastantes No, pensadores que exacto. saben. Matthew tiene base, y lo digo y estoy de acuerdo full por percent en lo que está defendiendo Matthew. Pero lo que digo es que el ataque generalizado cultural a la iglesia se origina en un desconocimiento de la doctrina. Porque pero es lastimosamente que han ¿quién habido está muchos atacando sacerdotes la que no sé si cultura? llamarlos mediocres, pero han habido muchos sacerdotes que sencillamente no enseñan. O Vea, sea, no vea, yo, Es enseñan. ¿sabes que, yo qué digo? Juanes, en ningún Vea, momento escúcheme, atacamos la escúcheme, escúcheme. cultura. Vea, ya dejando de lado el tema, deberíamos como en un próximo podcast Cierto, y Pablo. ojalá los oyentes pues escuchen, deberíamos Coincido. ampliar más el tema, pero del apocalipsis, weón, que yo creo que es algo más, como que no va a haber tanta o sea, no va a haber tanta como, o sea, no va a haber tanto debate como entre nosotros, sino que podemos más como asustarnos todos, como sacarle más jugo como a ese tema que es como más bacano, más chévere. O sea, te apuntas para otro, Matthew. Pues claro, 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 porque bacano es hablar que con ustedes. el tema es Toca, muy toca. ambiguo, Juan. Hay muchas opiniones personales. Ahí ya es la opinión Exacto, personal de cada persona. Sí. No es solamente su Entonces opinión, es respetable. se los quedamos exacto, debiendo a exacto. nuestra audiencia para ya ir cerrando este podcast de una vez. Bueno, De pero mucha que hable polémica, Quinto. especialmente entre Garrido y Juan, que se Mientras la que pasaron ustedes peleando todos este peleaban podcast. como unas quinceañeras, me vi la No, historia pero es de que Sodoma y uno Gomorra, me quería hablar instruí. Y Juanes gritaba cada vez más, Esto weón. sigue siendo que correa, weón. A mí me importa usted, me importa un huevo usted, weón. Como son ataques. Pero bueno, Quinto, entonces hace cierre el capítulo de hoy, todo completo y despídete de los oyentes y nos fuimos. Bueno, es Bueno, todo tuyo. después de esta, sí, gracias. Voy a procedo, listo. Procedo en 5, 4, 3, ya no, ya me callo. Para terminar este podcast, muchachos, muchas gracias si llegaron hasta acá. Muchísimas gracias. También despedirnos de la gente de Irlanda, de toda Colombia, de Estados Unidos. Está nuestro maravilloso Juanes, aquí Claro que que dio su sí. punto de vista aquí con nuestro, también gracias a Matthew. Muchas gracias, Matthew. Si quieres dar una reflexión final, es tu momento. Pues nada, yo lo que digo es que de verdad investiguen y si quieren de verdad como aclarar sus dudas, lean la Biblia un poquito, investiguen, no se vayan como a la religión, sino que investiguen así como dijo Juanes, pónganse a estudiar teología y de verdad que van a entender muchas cosas que todavía ni Juanes comprende. Bueno, ahora después siguen con su peleita. Sí, Aquí para cerrar, muchas gracias a todos, muchas gracias Garra, muchas gracias Truji por dar su punto de vista, muchas gracias De Juanes por nada, dar de su punto de nada. vista, alright. gracias Chiqui por estar jodiendo aquí con la videollamada, prendiendo y apagando la imagen, como yo hacía, haciendo pistolita como yo. Recuerden que nos pueden escuchar en diferentes plataformas como YouTube, Anchor, Spotify, las que ustedes elijan. Denos mucho amor y nos vemos en la próxima. Chao, chao.